A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, queridos amigos, les damos la bienvenida a este espacio que realmente estamos contentos y como siempre acá estamos con Silvana. Silvana, buenas tardes. Buenas tardes, sean todos muy pero muy bienvenidos a este nuevo programa donde damos a llamar Conociendo la Verdad. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, si te lo digo rápido, capaz que es difícil de entender, el rompimiento. ¿En qué consiste? Consiste en algo que está en la Biblia que nos habla que realmente está impresionante. Que ahora lo vamos a ir viendo porque usted que nos está escuchando es nuestro motivo para estar acá. ¿Por qué? Porque ayer estuvimos orando en la iglesia por todas las necesidades que ustedes nos hicieron saber. Así que, y además sobre los últimos minutos del espacio, vamos a estar también orando por todas las necesidades. Así que nos encantaría que usted nos hiciera saber de qué ciudad nos está viendo y cuál es su necesidad. Y con muchísimo gusto, en la parte final del programa y después, en el correr de la semana, en la congregación, vamos a estar orando por su necesidad. Dios puede hacer un milagro en su vida, no le quepa duda, pero voy a leer el pasaje. Muy bien. A ver si vos lo entendés de entrada. Mateo capítulo 11, versículo 12. Yo tardé añares, muchos años en poder llegar a entender la parte espiritual de este versículo. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Como que estaría en dos partes, ¿no? Yo lo interpreto así. No sé si está bien o está mal. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Ahí. Estamos hablando del tiempo de Juan el Bautista y cuando se escribe esto no pasaron más de 2 años. O sea que no puede haber sido solamente para ese periodo de tiempo, sino que es una enseñanza para el futuro. Entonces está hablando de que desde ese tiempo de Juan el Bautista, ¿por qué? Porque Juan el Bautista vino a irrumpir. Juan el Bautista vino a romper estructuras religiosas, vino a romper una cantidad de cosas cuando decía, ya no se arrepientan por las cosas pequeñas, arrepiéntanse por las importantes, por las grandes, por las que valen la pena. Y les hablaba de tal manera que por eso lo querían matar, obviamente, ¿no? Entonces él empieza con ese rompimiento y dice, desde ese día los cielos, ¿no? El reino instalado acá en la tierra, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué dije que por tardé? No significa que haya encontrado el significado completo de este pasaje, porque haría una teología personal del mismo, pero sí entiendo algo que es importante. El rompimiento, que es el que realmente las personas con decisión toman, es el que nosotros tenemos que tomar si queremos ver cambios en nuestra vida. Es decir, una persona no puede indicarle a Dios la responsabilidad de todas las cosas. Cada uno de nosotros se tiene que hacer responsable de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestro caminar, de cómo estamos frente a Dios y frente a la sociedad. Es decir, hay cambios que yo tengo que hacer, pero hay otra parte que me dice que yo tengo que pelear por las bendiciones. En Jueces capítulo 6 encontramos la historia que a mí me encanta este pasaje de Jueces capítulo 6 porque lo tengo acá. Jueces capítulo 6 es cuando Dios había un momento muy difícil en la tierra, ¿no? Por el pecado de la gente. Y en el capítulo 6 de Jueces, versículo 12, el ángel de Dios se le aparece, ¿verdad? Al siervo de Dios que es Gedeón, y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le responde, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Dios de Egipto y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Este otro pasaje que hemos leído es también interesante. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a Gedeón cómo Dios lo veía.
Y Gedeón le estaba diciendo cómo él se ve. Muchas veces nosotros no vamos a entender cómo Dios nos ve. Él estaba cuidando y guardando un poquitito de trigo en la peña, ¿verdad? En las hendiduras de la piedra, allí estaba guardando un poquito, así cuando los madianitas arrasaban, que no dejaban nada, él podía ir ahí y sacar un poquitito de trigo. Mire con qué se podía conformar él. Y el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Y él dice, a mí, esforzado y valiente, que estamos viviendo el peor momento de nuestra vida. Y yo creo que muchas veces, muchos cristianos les pasa exactamente lo mismo. Se ven a sí mismos derrotados, se ven a sí mismos sin fe, se ven a sí mismos en una situación que dice, pero Dios me dice esforzado y valiente, me dice que estoy bendecido, y yo me veo en el peor momento de mi vida. Me veo escondiendo lo poco que tengo para que se me salve de los madianitas que vienen y arrasan. Qué visión distinta. Tal vez hoy Dios a muchos de ustedes les esté diciendo, bien mujer de Dios, sigue adelante. Y tú te ves en una situación que decís, mujer de Dios, es más, yo no sé si soy cristiano o no soy cristiana, porque si fuera cristiano, ¿por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué sufro lo que sufro? ¿Por qué lloro lo que lloro? ¿Por qué todo es un desierto? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? Y viene Dios y me dice, esforzado y valiente. ¿Entenderías eso? No, claro que no. Y yo creo que hay mucha gente que hoy le pasa exactamente lo mismo. Tiene una visión de sí mismo tan derrotista, tiene una visión de sí mismo tan triste, tan lamentable, que dicen, Dios conmigo no está. Dios conmigo no está, porque si estuviera conmigo no me pasarían las cosas que me pasan. Y a mí una de las cosas más lindas que yo veo en este pasaje, que Dios está diciendo, yo te veo fuerte, te veo bien, te veo peleando, te veo guerreando, y Dios tiene una visión de uno mismo muy lejana a la que yo puedo tener. Yo puedo decir, estoy perdiendo, estoy siendo derrotado por todos lados, he perdido un poco la fe. Hoy quiero hacer una oración también, ¿sabe por qué? Por la gente apartada, por la gente que sabe que tiene que volver, que se preguntan a sí mismos, sí, quiero volver, pero ¿a dónde? Esa es la gran interrogante que mucha gente tiene, quisiera volver, pero ¿a dónde? Yo ya tuve ciertas instancias en las cuales me alejaron del camino y yo no quisiera volver por eso, y Dios está diciendo, tenés que volver, tenés que volver. ¿Qué tiene que hacer una persona? El verdadero rompimiento. Fíjate el huevo de gallina. Cuando la gallina le da el calorcito a esos huevos, antes de que puedan hacer el pollito tiene que de adentro picar el cascarón de huevo. Si no pica el cascarón de huevo, lo que sirvió como su cuna termina transformándose en su ataúd. Porque si no logra romper el cascarón para salir a la vida, va a morir ahí adentro. Es increíble, pero puede pasar. Y yo creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo, se sienten como atrapados en una esfera, se sienten que no pueden salir de eso, y la palabra de hoy es rompimiento. Y rompimiento, ¿sabes a qué está vinculado? No. A la decisión que vos tenés que tomar. ¿Querés salir? ¿Querés cambiar? ¿Querés que las cosas sean diferentes? Tenés que tomar una decisión. Es como si vas a la cárcel y pasás por una celda y ves un preso que te das cuenta que hace mucho que está ahí. Y tú venís con las llaves del carcelero, le abrís la puerta y le decís, amigo, está en libertad. Y él mira las rayitas en la pared y dice, no, todavía me falta tiempo. Sí, pero si usted quiere, ahora puede ser libre, puede salir y disfrutar su libertad. Y él te dice, no, me voy a quedar acá. Es respetable, ¿verdad? Sí, claro. Pero es una decisión. Tal vez no es entendible, por ejemplo. Porque es una decisión equivocada. Puede salir a la vida, puede tener libertad y él dice, no. Por más que me abran la puerta, por más que me digan que salga, no quiero salir. ¿Qué se necesita entonces? La decisión. Y hoy hay mucha gente que no se decide, siguen ahí en la incertidumbre de qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, no sé para dónde tomar el rumbo adecuado, no sé cuál es el rumbo adecuado. Y Dios está esperando tu decisión. Dios está esperando ese momento en que irrumpas, ese momento en que salgas, ese momento en que te decidas, porque si no te decidís, lamentablemente las cosas no van a suceder. Dios te abre la puerta de la cárcel, pero si no querés salir, lamentablemente no vas a poder hacerlo. Hay un momento en que tenemos que decidirnos a salir. ¿Sabés una de las primeras figuras bíblicas que me viene a la mente? El hijo pródigo.
después de todos los desastres que hizo con el dinero pedido a su padre, dice que se vio que estaba entre los cerdos, apacentando los cerdos, pero él no podía comer la comida de los cerdos. Y él estaba ahí mirando las algarrobas, quería comer alguna algarroba, no podía, no tenía derecho a comer la comida de los cerdos. Los cerdos y la comida de los cerdos representan el mundo. Él se había ido a ese mundo y ni siquiera la comida del mundo le iba a hacer feliz. Pero dice que en un momento él vuelve en sí. Y esa es la clave. En un momento vuelve en sí y piensa, si yo vuelvo a mi padre, los que trabajaban para mi padre, siendo empleados, comían, tenían buenas camas, tenían donde ducharse. O sea que los empleados de mi padre, además de tener un dinero, un sueldo, tenían un buen pasar. Trabajaban, pero tenían un buen pasar. Yo prefiero ser empleado de mi padre y no estar viviendo entre los chanchos, entre los cerdos. Pero dice, vuelve en sí. Es una clave, vuelve en sí. Cuando vuelve en sí, ¿qué es lo que hace el hijo pródigo? Toma la decisión. Y la decisión fue, vuelvo a mi padre, le digo todo esto que pienso, seguramente mi padre me tome como un jornalero. Él no se pensó que el padre lo seguía teniendo como un hijo. Eso es re importante, es decir, reconocer en qué lugar estoy, ¿no? Reconocer cuál es mi condición, reconocer qué es lo que me está haciendo actuar como actúo o no actuar, porque hay muchas veces que ante una necesidad, ante una enfermedad, ante una depresión o lo que sea que esté irrumpiendo en nuestras vidas, no actuamos. La depresión, por ejemplo, tiende a tirar a una persona abajo y no puede actuar, ve que le pasan los días por delante, pero sin embargo la situación sigue estando. Lo importante es reconocer en qué situación está para ahí sí decir, bueno, quiero cambiar, esto ya no da para más, yo no puedo seguir así. Eso es re importante. ¿Sabes qué pasa? Hay personas que ven el panorama, no tienen manera de cambiarlo y eso te desalienta. Como tú decís, ¿no? La depresión que actúa en la parte almática, la parte de los sentimientos de la persona. La persona sufre porque dice, yo quisiera que mi esposo cambiara, yo quisiera que, o mi esposa, yo quisiera que mis hijos cambiaran, quisiera que el pastor cambiara, quisiera que la realidad económica de mi vida cambiara. Es decir, tienen una visión de cuál es el problema y dónde tendría que haber un cambio, pero ellos no se deciden. Entonces, cuando no hay una decisión, el mundo espiritual está esperando tu decisión. Dejás pasar el tiempo, sigue pasando el tiempo, y es lo que siempre decimos. Uno va postergando cosas que son fundamentales. La decisión que tengo que tomar hoy. Tengo que ir al dentista. Me duele mucho una muela, tengo que ir al dentista. ¿Cuándo vas a ir? Como faraón, ¿no? Mañana. Pero al otro día se me fue, tomé unos calmantes, se me fue el dolor. No, bueno. Hasta el próximo dolor de muela no pienso en el dentista. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Está fallando ese quebrar, ese rompimiento de decir, no, voy a ir, voy a tomar la decisión. Tengo que pedirle perdón a alguien. Uy, qué problema. Tengo que pedirle perdón a alguien. Tengo que ir a la casa de esa persona y decirle, me equivoqué, estuve mal. Pero mañana, hoy no. O pasado. Y van pasando Déjame los días. orar. Sí, claro. Déjame orar y yo veo. Ya se va a dar el momento. Ya se va a dar, ya me lo voy a encontrar. Y el día que te lo encontrás, él va por allá y vos vas para allá, porque decís, no. O lo que es peor, cada cual comenzó a hacerse una idea de lo que estaba sucediendo y se hizo una bola de nieve infernal, ¿no? Fue peor todavía. Sin duda, porque tal vez pensás lo que la otra persona te puede decir y eso todo te da vueltas en la cabeza y lo peor es que no haces lo que Dios te está diciendo que hagas. Entonces ahí está donde decimos el rompimiento, el verdadero momento de la decisión en que yo digo, voy a ir al médico, no me importa lo que me diga, porque yo necesito ir al médico, que me hagan los chequeos necesarios y la gente después piensa y dice, no, mañana, pasado, dejo para más adelante. Y son cosas importantes, ojo, yo creo que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Yo creo que, pero es necesario certificar, verificar, ver el estado de salud de las personas, porque a veces nosotros decimos, yo sé que Dios es nuestro sanador, pero no vamos a ningún tipo de chequeo, a ningún tipo de control, no importa la edad que tengamos, siempre puede haber alguna afección en el organismo, es bueno poder ir a un médico también, y ese médico puede certificar la sanidad cuando exista. Yo creo en un Dios que sana. Y no sé por qué vuelvo a repetir esto, ¿sabe por qué?
porque yo creo que hay alguien en nuestra audiencia hoy que necesita un milagro de sanidad en su vida. Y yo le puedo asegurar que ese milagro está al alcance de su mano, está al alcance de la fe, está al alcance de que usted rompa esa poca fe que tiene, la depresión que recién decía Silvana, esa depresión que hace que yo diga, no sé. La depresión, el desánimo, el estar en una cama y querer levantarse y no poder, por ejemplo. No estoy hablando de si está en un hospital. Perfectamente puede estar en su casa con su familia, pero no lo está disfrutando. Sí, vos sabés lo que se me venía a la mente. Elías cuando estaba en la cueva, o abajo del enebro, ¿no? Llegó un momento que Elías, siendo el profeta de fuego, siendo el hombre tremendo de Dios, estaba viviendo una situación personal por una amenaza en la cual él, como decía Silvana recién, le entró la depresión, le entró el desaliento, dijo me voy a morir o me van a matar. Y esa depresión lo llevó a estar en una cueva viendo pasar cosas por el frente de la cueva hasta que lo último que pasa es un silbo apacible. Él cuando él siente el silbo apacible sale de la cueva porque entiende que es Dios el que está en el tema. Y yo le puedo asegurar a usted que me está escuchando que en su tema Dios está involucrado, que a Dios le interesa que usted pueda salir adelante y pueda avanzar a pesar de la situación que está viviendo. Pero ¿cuál es el tema? La Biblia dice claramente de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y siempre. En Él no hay sombra de variación, Dios es el mismo. Entonces lo que hemos cambiado somos nosotros. Y tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver al principio, tenemos que volver a permitirle a Dios que Él sane, que Él liberte, que Él bendiga, que Él prospere, que haga todo lo que quiera con una persona. Pero ¿sabe con quién lo hace? Con la persona que rompe con los moldes, con la persona que no se queda esperando en los demás, sino que es una persona que sabe que tiene que volver a la comunión con Dios y que eso es algo que es una decisión de la persona. Si usted no se decide, usted no se pone en las manos de Dios. Un día se decide, dice sí, voy a hacerlo, pero al rato ya cambió la decisión y al rato ya está pensando, bueno, decidí volver, pero voy a volver más adelante, decidí volver, pero cuando sea el momento adecuado, voy a esperar un poco más. Y lamentablemente entramos en la etapa, por ejemplo, de Elías, que Elías, siendo, reitero esto, siendo un hombre profeta de fuego, que hacía caer el fuego, que hacía parar la lluvia, que hacía llover, es decir, un hombre tremendo donde la propia naturaleza le obedecía, porque él obedecía a Dios. Pero cuando él se puso en un estado depresivo, cuando él se puso en un estado de decir, yo soy el único de los profetas de Dios que han quedado, soy el último, cuando él tuvo esa decisión, le entró la depresión, le entró la angustia. No era cierto. Habían 7.000 personas que no habían doblado sus rodillas ni habían besado a Baal en sus imágenes. Quiere decir que había miles de personas y él no veía una, porque cuando estás en depresión no ves lo bueno, siempre ves todo lo negativo alrededor. Entonces, ¿qué te dice Dios? Dios te está diciendo, hay que romper estructuras, hay que romper paradigmas. El paradigma son paredes mentales que una persona tiene, en donde no salís, considerás que las cosas, y bueno, si Dios tenía algo para darme, o lo perdí, o Dios no me lo quiso dar, o cambiaron las cosas. Yo esperé un tiempo, pero como no vino en el tiempo que yo esperaba, ¿sabes que hay gente que es así? Hay gente que le pone tiempos a Dios. Ah, bueno, pero Dios me prometió esto hace 5 años atrás y ahora ya pasaron 5 años. ¿Será que Dios me lo va a dar? ¿Será que...? Y empezamos con el tema de la duda. ¿Sabe lo que es la duda? Algo que levanta paredes alrededor de una persona, le pone una capa encima y no lo deja salir. Y la persona se deprime, se angustia, se pregunta a sí mismo, ¿dónde está Dios? ¿Sabe por qué? Porque entre otras cosas, el entorno de esa persona también te pregunta, ¿y dónde está Dios? Y vos estás mal. Si tú estás mal, ¿qué dejas para mí que yo no voy a ninguna iglesia, yo no voy a ningún lado? Yo paso pruebas. Pero tú sos cristiana, tú sos cristiano. ¿Por qué los cristianos pasan pruebas? Como si el cristiano no fuera a pasar pruebas, como si no tuviera las mismas obligaciones y las mismas luchas que los demás tienen. ¿Cuál es la verdadera clave de victoria de un cristiano? La decisión. El cristiano tiene que decidirse a salir, tiene que hacer como el hijo pródigo, que fue el primero que nombramos. El hijo pródigo dijo, voy a volver a mi padre. Y eso le valió el perdón de su padre. El padre no lo podía perdonar si el hijo no venía. Elías, que fue el otro que nombramos, que para mí es maravilloso, ¿no? Porque
Elías, él creyó que al ser el último, la honra era quitarse él mismo la vida. Fíjense qué locura. Tenía que ungir a Eliseo, que era el que seguía el ministerio profético, tenía que orar por el nuevo rey de Israel, por otro rey más tenía que orar también. Es decir, él tenía mucho para hacer, pero él se veía totalmente liquidado porque su visión era la visión que él tenía de sí mismo. Por eso le digo a usted que me está escuchando y que me está viendo, no tenga de usted una visión tan baja, no tenga de usted una opinión en la cual usted diga, yo no tengo méritos para que Dios me bendiga. Porque Dios no bendice por méritos, Dios bendice a sus hijos, nada más que eso. Por ser hijo de Dios, Dios me va a bendecir. Si usted está en su casa, uno de sus hijos no tuvo una buena acción, y usted lo pone en una penitencia, bueno, te vas a ir a acostar, te vas a ir a tu cuarto, y en penitencia por lo que hiciste. Pero a la hora de la cena, usted le golpea la puerta del cuarto y lo llama para cenar. No lo sanciona a su hijo, bueno, por unos días no vas a comer. Es una locura pensar en eso. ¿A usted le parece que Dios nos va a dejar sin el alimento? ¿A usted le parece que Dios nos va a castigar de tal manera que las personas se debiliten y se vengan abajo? Pues el Dios que nosotros predicamos es un Dios de perdón, de amor, de misericordia. Es un Dios que sabe, como siempre decimos, que somos una raza caída, que podemos llegar a tener algún tipo de inconveniente donde nuestra fe desaparezca, y no por eso Dios lo deja de amar, y no por eso Dios lo hace a un costado y dice, no vale la pena seguir invirtiendo, seguir tomando tiempo para bendecir a esta persona. Dios lo va a seguir haciendo, Dios lo va a seguir amando, Dios va a estar cerca suyo. En determinado momento capaz que hasta no lo vemos, no lo sentimos, pensamos que está lejos, decimos, yo quisiera ver a Dios, quisiera sentir a Dios cerca mío. Y Dios dice, estoy acá, y yo ¿por qué no lo veo? Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Es difícil creer al ser humano en algo que no ve, pero Dios existe y es real. Y sí, está ahí donde está uno mismo, ¿no? Ahí donde está la gente en su casa, quizás en el trabajo, en un hospital, donde sea, Dios está. Siempre esperando nuestra reacción, esperando que nosotros seamos lo que le digamos, te necesito, mirá lo que me está pasando, necesito que hagas un milagro, necesito que me ayudes, no sé, en mi entorno familiar, lo que sea, pero que le podamos hablar porque Dios escucha y es real. Sí, y está esperando una decisión, la decisión de determinarme a salir. Si yo no me determino a salir, en realidad, es como si una persona va caminando y tropieza y se cae. Siempre la solidaridad de mucha gente. Van a pasar dos cosas, la solidaridad de la gente que te viene a socorrer, que te viene a ayudar, y los otros que se ríen. Hay gente que se ríe, si alguien se cae, se ríe. ¿Saben qué pasa lo mismo en el Evangelio? Cuando una persona cae, hay muchos que se ríen, y hay otros que vienen a ayudar. Hay muchos que dicen, condenan, ¿no? Y se cayó porque caminó mal, porque miró mal, si hubiera mirado bien no se hubiera caído. Te juzgan todavía. Te juzgan todavía. Y a veces mal. Pero a mí me gusta la actitud de los que ayudan. Me gusta la actitud de aquellas personas que dicen, no, acá vamos a tener que ayudar a esta persona que se cayó. Y yo creo que si la persona que está caída le cuesta, más le va a costar a la persona que lo viene a ayudar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese caso? Antes de ayudar a la persona, tenés que pedirle a la persona que la persona tome la actitud de también ayudar a levantarse. A veces la persona se queda sentada en el piso y dice, no, si quiere levantarme, ayúdeme y levánteme usted. Yo no voy a hacer nada. No, imagínate que el peso el peso de la persona en el piso va a ser que, ¿cómo lo levanto? Hay resistencia. Pero si la persona tiene la actitud de levantarse, va a apoyarse en la otra persona para tomar impulso y poderse levantar. Yo creo que en la vida espiritual es igual. Si la persona no se determina a querer levantarse, va a seguir viviendo en los vicios, en los problemas que todo el mundo tiene, con las tentaciones, con un montón de cosas que la persona se autocompadece a sí mismo, ¿no? Se transforman en personas, pobrecito de mí, y realmente no hacen fuerza para levantarse. Pedro se fue a pescar, estaba deprimido, estaba angustiado, estaba triste, no sabía cómo darle la cara a los demás porque él había negado a Jesús, pero cuando vio que Jesús era el que estaba en la playa, se tiró de la barca y salió nadando, de la desesperación que tenía de llegar a la orilla. Eso es actitud. Eso, yo veo en Pedro la actitud de, es Jesús, yo voy a pedirle perdón, y no necesitó hacerlo, porque se encontró con un Jesús
que lo estaba esperando en la orilla para darle un abrazo y pedirle que él pastoreara sus ovejas. ¿Sabes que ese violento del que estamos hablando no es el que sale, no sé, hoy violencia es matar a alguien, hacerle mal a alguien, sino significa fuerza, poder y valor, que son tres palabras que a menudo se usan juntas pero que tienen significados distintos, dice. La fuerza puede referirse a la capacidad física o a la capacidad de resistir o superar obstáculos, que era lo que tú estabas hablando, de tomar esa decisión, ¿no? Y poder llevar a cabo lo que tanto queremos. El poder es la capacidad de influir o controlar o tener autoridad sobre otros o sobre ciertas situaciones. Y el valor es la cualidad de ser valiente o tener coraje, especialmente en situaciones difíciles y peligrosas. Todo eso hace que podamos ser esos violentos que estaba hablando desde el principio de la palabra. La palabra que dijiste, coraje, en la Biblia se escribe denuedo. El denuedo que tenían los discípulos de predicar, la valentía, el arrojo, llámele como quieran. Pero acá nombramos una palabra, coraje. El coraje que tiene que tener una persona para determinarse a decir, yo quiero que Dios cambie esta realidad. Pero si tengo que hacer algo para que Dios lo complemente, lo voy a hacer. Es decir, lo que dije al principio, no le transfiero a Dios toda la responsabilidad de que sea Él el que haga el milagro, sino yo generar las bases para que ese milagro sea sostenible. Porque si no saben lo que va a pasar, van a ser emociones y nada más. Y nosotros no hemos venido acá a dar un mensaje emocional, venimos a decir una verdad espiritual. Dios está esperando su decisión. Dios está esperando la decisión de que usted diga, bueno, sí, me voy a levantar y voy a salir de esta situación. Yo conocí una persona que es conocida de nosotros, ¿no? que es Carlos. Es una persona que creo que lo nombramos en uno de los primeros programas. Es una persona que tuvo una ACV isquémico, una ACV muy importante, que le dejó la mitad de su cuerpo paralizado. Y esa persona estuvo muy grave, fueron los médicos a hablar con sus hijas para decirle, vayan llamando a una funeraria, vayan haciendo, adelántense ya a hacer todos los trámites, porque ya desconectamos del respirador y en pocos minutos su vida se va a terminar. Así que vayan adelantándose porque es inminente que se muera. Y ya cuando sus hijas no sabían qué hacer, iban a empezar a hacer los trámites, se decidieron a orar. Y yo creo que conocer a Carlos va a ser una bendición, porque si ustedes llegan a venir a la ciudad de Montevideo y a la calle Irlanda 2027, que es donde está la iglesia en esta ciudad, van a encontrarse una de las personas que le va a recibir con una sonrisa cuando usted entre a la iglesia. ¿Cuáles son las secuelas que le quedaron? Ninguna, absolutamente ninguna. Tenía el pie hacia adentro, no podía dar un paso, tenía todo el brazo recogido así porque no lo podía usar, toda la boca torcida, toda la cara paralizada. Cuando se le salva la vida, los médicos no entienden cómo siguió viviendo. Le dicen, bueno, la recuperación es imposible porque nadie puede tener una recuperación de una ACV. Sin embargo, los mismos médicos se quedaron sorprendidos cuando vieron la tenacidad de esta mujer, que al principio no la pasó nada bien porque la tenían que bañar sus hijas, la tenían que vestir, la tenían que alimentar, tenían que hacer todo por ella porque no tenía la posibilidad de valerse por sí misma, pero tenía a Dios. Y cuando uno tiene a Dios y tiene ese rompimiento de decidirse, esta mujer dijo, yo me voy a recuperar. ¿Y sabe qué empezó a hacer esta mujer? Dentro de su casa empezó a caminar, empezó a buscar no apoyarse en bastones, sino empezar a caminar sin ningún tipo de sostén, empezó a hacer una cantidad de cosas, y hoy, que nosotros con Silvana la conocemos, que es una bendición, porque cuando ella lo cuenta, no le quedó secuela ninguna, absolutamente ninguna. Y yo digo, si ese no es el poder de Dios, ¿qué es? Esa es la obra maravillosa de Dios en gente que toma la decisión de decir, bueno, yo no me voy a quedar quieto en esto. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero no me voy a quedar quieto. Y yo creo que algo hermoso de todo esto es que todos los grandes hombres de Dios, la Biblia se encarga de decir, cuando cuenta su historia, cuáles fueron sus debilidades, cuáles fueron sus momentos difíciles, sus momentos de perder la fe. Y también habla cuando esos hombres, cuando esas mujeres se decidieron. A mí me encanta la vida de Débora, porque fue una mujer valiente que tomó
el gobierno en sus manos, tomó todo lo que tenía que ver con Israel en sus manos, fue más valerosa que todos los hombres juntos, y que dice que trató a Israel como sus hijos, ¿no? Se puso como madre. Pero ¿por qué dice como madre? La tenacidad que tenía esa mujer. Tal vez hoy le estoy hablando a gente con la tenacidad de Débora, pero que están en la misma actitud de Gedeón, escondiendo lo poquito que tienen, diciendo, ¿cómo me vas a decir eso? Antes sí, nuestros padres nos contaban cuando salieron de Egipto, pero mirá ahora cómo estamos. Vienen los madianitas y nos arrasan. ¿Viste Joel 1:4 cuando dice el saltón, el revoltón? Sí, bueno, viste que habla de la langosta. Está tomado de lo que hacían los madianitas. Los madianitas cuando pasaban no quedaba absolutamente nada, porque lo que servía se lo llevaban, los demás lo destruían. Cosa de que no pudieras levantarte. Y tal vez me está escuchando gente que le ha pasado esto, es decir, les cuesta levantarse porque han quedado arrasados, han quedado desalentados, desanimados y han perdido la fe. Bueno, para ustedes es el programa de hoy. Así que vamos a hacer una breve pausa y después vamos a seguir hablando de este rompimiento, porque vamos a hacer oraciones al final, ¿sabe para qué? Para que se reconcilien con Él, para que reciban la salvación, pero sobre todo para las personas que tienen que determinarse al rompimiento, tienen que determinarse al cambio de sus vidas, tienen que ir a lo espiritual. El otro día, mira, ayer estaba mirando de noche 2 informes, uno de México y uno de Estados Unidos, y los informes eran hechos por geólogos, y los geólogos de ambos países determinaban que se están dando como nunca una actividad telúrica terrible, donde todos los días hay pequeños terremotos, algunos perceptibles, otros no tanto, pero que todo indica, los dos estudios indican que muy pronto pueden pasar 2 cosas. Un megaterremoto, como el de Yellowstone o cosas por el estilo, o un megavolcán submarino, que tiene la capacidad más grande que de un propio país, que si explota ese volcán subterráneo, destruye todas las comunicaciones, provoca movimientos telúricos terribles, y eso provocaría lo que Jesús habló, cuando habló de que una de las caras de los últimos tiempos iban a ser los terremotos. Ahora, tenemos todas las pruebas de que Cristo viene pronto. ¿Cómo no se van a reconciliar? Se tienen que reconciliar y salvar sus vidas por toda la eternidad. Vamos a hacer una breve pausa y después de un tema musical que espero les guste. Después de ese tema musical, venimos con el cierre de esta meditación y después con las oraciones que vamos a hacer en favor de todos ustedes. Ardiendo dentro de mí, Espíritu Santo, el Rey de Reyes, mi Padre amado, mi amigo fiel. Puedo sentirlo, puedo tocarlo, puedo mirarlo parado frente a mí, puedo sentirlo, puedo tocarlo, puedo mirarlo parado frente a mí. Hay un fuego dentro de mí que está ardiendo Espíritu Santo, el Rey de Reyes, mi Padre.
Bueno, y acá seguimos en la segunda parte. Y recuerde ahora, acá aparece el número, llamarnos. Mándenos un mensaje, pedido de oración. En unos minutos, después del cierre de la meditación, vamos a estar orando para los nuevos que se quieran convertir aceptando a Cristo. Vamos a orar por los que se quieran reconciliar. Nos encanta la gente que dice, vuelvo a mis raíces, vuelvo a mi fe. Y también vamos a hacer una oración, Silvana, por los enfermos, para mucha gente con problemas de salud. Sobre todo aquellas personas que no solamente tienen un problema orgánico, un problema de huesos, sino también a las personas que están depresivas, que están mal, que están angustiadas. ¿Sabe por qué? Porque la gran cantidad de casos que hay, todos tienen connotación espiritual. Hay algo que te provocó esa depresión, hay algo que te llevó a esa situación que te quitó calidad de vida. Vamos a orar por ti si nos permites. Por eso queremos que también ese pedido de oración que ustedes nos traen, después lo vamos a llevar a nuestra congregación, donde tenemos un grupo de intercesores que vamos a estar orando por todos ustedes. Así que háganos saber cuál es su necesidad. El tema de hoy es los violentos arrebatan, el rompimiento, y hablamos un poco de gente que tuvo esa instancia, como Gedeón, como Elías, como tantos otros que pasaron por situaciones difíciles. Sin embargo, ellos se propusieron, el hijo pródigo, que también lo vimos. Así que lo que queremos hacer en esta parte es decirle cuál es la clave por la cual una persona se tiene que levantar. Porque si no, nunca vamos a arrebatar bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque estamos en una posición de pasividad. Esa posición pasiva no mueve la mano de Dios. Hay momentos en que no solo la fe alcanza, es necesaria la fe, la obediencia y el actuar. Si yo no actúo, las cosas no van a pasar. Dios pone su misericordia, Dios pone su gracia, Dios que sin duda nos va a bendecir porque nos ama. Pero no salgo adelante. ¿Cómo hago para salir del pozo, del lodo de la desesperación que dice el Salmo 40? Pacientemente esperé en Dios. Tal vez usted hace mucho que está esperando pacientemente y sigue metido, inmerso en un pozo de pruebas, de dificultades, de deudas, de enfermedades, de todo tipo. Pues hoy, por la fe, vamos a romper esto. Hoy tenemos que irrumpir en el mundo espiritual y decir basta. Hasta aquí pasé esto, hasta aquí lloré, hasta aquí sufrí, hasta aquí dejé que me pudieran robar, basta, no más. Y ¿sabe una cosa? A Dios le gusta la decisión de un hijo, de una hija de Él, que dice hasta aquí, solamente hasta acá. Me voy a decidir y como el hijo pródigo, que tanto hablamos de él, voy a volver a mi padre. Eso es necesario, esa decisión de decir vuelvo. Y como decíamos hace un rato en la primera parte, al final de la primera parte, todo esto que está pasando en el mundo, de guerras, país contra país, nación contra nación, reino contra reino, todo está pasando. Se está nucleando todo Oriente por acá, todo Occidente por acá, están habiendo una cantidad de amenazas en el mundo entero, gente que tiene misiles, la verdad, intercontinentales, que pueden ir de un país a otro y destruir, los terremotos que se van a activar, los megavolcanes que se pueden activar. Es decir, el mundo no es consciente que está al borde del abismo. De la vida como la estamos viviendo hoy, está al borde del abismo. A pasos agigantados, porque todos los días hay noticias que realmente estremecen. Sí. ¿Sabes que yo he visto tanto que aparece gente que tienen dones de revelación, de profecía, de adivinación? A veces uno no sabe bien el origen de la revelación que ellos tienen y todos hablan acerca de los problemas y los mega terremotos y qué sé yo. Yo no me baso en eso, yo me baso en la Biblia, yo me baso en Mateo capítulo 24, que estamos cerca del fin, se ríen. No somos conscientes de lo que se acerca, no somos conscientes. Entonces el periodo de la gracia, si se termina y usted se pierde si está lejos de la salvación. Entonces nosotros venimos a este programa a hablarle a usted la necesidad imperiosa, porque le hablamos de parte de Dios en el ministerio de la reconciliación, de decirle Dios está esperando con desesperación su decisión como hacía el emperador romano, ¿no? Así o así. Y yo creo que hay muchos que van a ser así. Hoy va a ser un momento de victoria, de bendición para mucha gente que nos está viendo y que al escucharnos está diciendo, voy a escribir, yo quiero que oren por mi vida. Así que yo espero que mucha gente se esté anotando en este momento, ¿no? Nos esté llamando
Y por supuesto que esa queda en la computadora y después nosotros también llevamos las listas de oración a la iglesia. Para nosotros va a ser un placer poder seguir orando por usted. No lo vamos a hacer hoy, Silvana, pero tenemos hasta de Mozambique, no sé, una cantidad de países impresionantes que la gente nos está escuchando y que nos mandan mensajes, cosa que nos encanta. Mira, repito, así te digo, de Ámsterdam, de Atlanta, de Georgia, de España, de París, de Francia, de Atenas, de Canadá, y bueno, puedo seguir nombrando muchísimos más, pero también Centroamérica, exacto. Pero también lo importante es que todos esos pedidos de oración van para nuestra iglesia. Seguimos orando hasta ver esos milagros cumpliéndose. Y por eso nos encanta cuando la gente nos cuenta el milagro cuando realmente ocurrió. Hoy van a ocurrir muchos milagros, pero le voy a decir algo. 3 palabras que son fundamentales que usted las aprende y se las graba en la memoria. Voy a salir. Nada más. Es una frase cortita. Voy a salir. Eso es lo que usted tiene que decirse a sí mismo. Voy a salir. Si usted sale, Dios ya le abrió la puerta de la cárcel. Dios abrió la puerta de la cárcel. Cuando Pedro, que estaba preso, ¿se acuerdan? Y que estaban orando por Pedro para que Dios libertara a Pedro, las puertas se abrieron. Cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel y adoraban a Dios estando en el peor lugar de la cárcel, en la adoración. Y mirá vos la clave. En la adoración, ellos estaban adorando a Dios y en ese momento se abrieron todas las puertas de la cárcel. Y seguramente que el miedo a lo que podía llegar a pasar, ¿no?, pudo haber sido parte de sus vidas. ¿Cuántas veces el miedo también hace que no podamos tomar esa decisión y paralizarnos? O quizás decir, bueno, yo tenía una familia, la formé y hoy tengo un hogar totalmente destruido. Sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo agarro fuerzas otra vez? Solamente Dios. La Biblia se encarga de decir, no temas ni desmayes. El temor te paraliza y te desalentas. El desmayo es cuando bajás los brazos, cuando decís, ya basta. No quiero seguir peleando por mi matrimonio, no quiero seguir peleando por el tema de mis hijos, no quiero seguir peleando por el lugar donde vivir, no puedo seguir la situación que estoy viviendo. No tengo más fuerza, ya he perdido la fuerza. Es más, hay gente que ha perdido la fuerza llorando. Llorando han perdido las fuerzas, le han pedido a Dios y no se dieron cuenta que Dios ya hizo el milagro abriendo la puerta para que ustedes salgan. Es decir, ese rompimiento de decir, ¿qué estoy sentado? ¿Qué estoy en el piso? Me voy a levantar. Y a Dios le encanta cuando uno se decide, cuando uno dice, basta. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Y yo creo que es hoy. Es hoy el día que Dios ha preparado para que nosotros podamos tener ese rompimiento. Por eso el pasaje dice, los violentos arrebatan el momento que el reino de los cielos preparó para tu vida. Nosotros vivimos conforme al reino de los cielos, pero a veces estamos en un estado de pasividad. Estamos en un estado pretendiendo que Dios haga todo y nosotros no hacemos nuestra parte. Yo creo que nuestra parte no solo es creer, sino activar. Hay bendiciones, como aquellos viejos aparatos que se ponía un cassette, se ponía play y se ponía pausa. El play estaba puesto, pero estaba la pausa, había que sacar la pausa. Dios quiere sacarle la pausa ministerial, mira esto, a mucha gente que hoy Dios le quita la pausa a tu ministerio. No sé para quién es, pero para mucha gente que me está escuchando que dice, yo antes cantaba, antes predicaba, antes evangelizaba, antes tocaba un instrumento, antes servía, antes, hoy no. Pero ya pasó mucho tiempo. Dios no me va a aceptar. No va a ser lo mismo. Dios no me va a querer. Mirá, todas esas preguntas surgen en la mente de seguramente de mucha gente, ¿Sabés cuál es el tema? Que hay gente que dice, es que yo caí de un 10º piso, no hay esperanza para mí. Eso pensó Pedro. Eso pensaron los que conocían a Pedro. Dijeron, Pedro no se levanta más. Pedro negó con maldición conocer a Jesús. Jesús no lo va a perdonar. Levantaron falso testimonio. ¿Cómo hago ahora para borrar todo lo que dijeron de mí? Eso comienza. Exactamente. Y yo creo que una de las cosas más terribles es lo que dijimos al principio. Cómo nos ve Dios y cómo nos vemos nosotros mismos. Yo de repente me veo en una situación en que Dios nunca me va a perdonar, Dios nunca me va a volver a levantar y nunca voy a ser el de antes. Y yo te digo que no vas a ser el de antes. La verdad que no. Aprendiste la lección, que no podés confiar ni en la gente ni en ti mismo. Tenés que confiar en Dios. Confiar en Dios.
y me pasa a mí, que pasa a vos, le pasa a todo el mundo, ¿no? Que a veces confiamos en nuestro propio sentir, creemos en alguien, confiamos en alguien, le decimos cosas a alguien y después nos arrepentimos. No, y que uno quiere volver a ser el de antes. Y nunca vamos a volver a ser el de antes. Al contrario, Dios perfecciona nuestros errores y nos hace mejores que antes. Cuando lo dejamos actuar, ¿no? Ya cuando queremos actuar nosotros y ayudar a Dios, no. Pero Dios, cuando dejamos a que sea Dios el que tenga la totalidad de nuestra vida. Dios capitaliza los errores. Dios te ayuda a que puedas entender que tal vez confiaste en ti mismo. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro dijo, Señor, por ti voy a la muerte. Era honesto, era sincero, decía la verdad. Pero no valía la pena que él muriera, porque el que tenía que morir era el que iba a resucitar, que era uno solo. Pedro no iba a resucitar, entonces su muerte iba a ser inexplicable. Tenía que quedar solo Jesús. Así estaba profetizado. Y ahora, ¿qué nos está diciendo Dios? Decidiste, rompe con eso que es lo que te tiene atado, lo que te tiene de una manera en que no sabes cómo salir adelante. Entonces, una de las cosas lindas de todo esto es que el orar cambia las cosas. Cuando nosotros oramos, el orar cambia las cosas. Y yo creo que nos quedan pocos minutos. Queremos, porque estamos recibiendo las llamadas a este número que sale aquí, mire este número, llame y díganos por qué quiere que oremos, si para recibir a Cristo, si para reconciliarse con el Señor, o necesita sanidad, o necesita un milagro que solo usted y Dios saben. Yo estoy convencido de que una lluvia de milagros sobrenaturales va a llover sobre toda nuestra querida audiencia en esta hora. Así que anímese, llámenos, queremos darle unos minutitos más, tenemos apenas unos minutos que nos están quedando antes de poder estar orando, porque estoy convencido de que Dios va a hacer un milagro en su vida. Y ya lo está haciendo, porque de hecho, en este momento estoy sintiendo que hay un montón de gente buscando a través del teléfono conectarse con nosotros para expresarnos ese pedido de oración. Anímese, llámenos, permítanos orar por usted, porque yo estoy convencido de que hoy Dios se va a glorificar en su vida. Son muchísimas las peticiones, muchísimas, por reconciliación, por drogas, por alcohol, pero acá hay 3 mensajes que quiero destacar. Mirá, tengo uno de España, de Sevilla, de Camila, que dice: oración porque quiero aceptar al Señor, su mensaje me impactó. Qué bueno eso, ¿no? Que muchas vidas puedan ser impactadas, tocadas por Dios. Tengo otro de Mozambique que dice: bendiciones, pastor, desde Mozambique, África. Bueno, pone el nombre del pastor. Nos estamos gozando y alabando al Señor con ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos, sin duda, ¿no? Y uno más y dice: un abrazo y bendiciones. Bueno, dice también el nombre. Y desde Filipinas, los estamos escuchando. Pero así como eso, hay muchísimos pedidos de oración que no queremos dejar de pasar por alto, porque sabemos que Dios tiene el poder para poder hacer un milagro. No importa de qué índole sea, no importa qué tan grande o tan chico parezca el milagro, porque a veces uno dice: bueno, no voy a estar molestando a Dios por esta cosa que es algo insignificante. No, nada es insignificante ante los ojos de Dios. Sí, ahí también Dios quiere hacer un milagro. Así que no dudes en llamar, no dudes en comunicarte con nosotros, porque queremos orar y nos están quedando unos minutos. Sí, orar es hablar con Dios. No es hacer un rezo, no es leer algo, porque no sería una comunicación válida. Orar es hablar con Dios, y la respuesta de Dios, más que nada, es en los hechos. Dios quiere bendecir tu vida, tu economía, tu familia, tu salud. ¿Se acuerdan de Job? Job fue atacado: familia, salud, economía. Pero cuando él tuvo que tener el apoyo familiar, no lo tuvo. Cuando tuvo que tener el apoyo de sus amigos, no lo tuvo. ¿Cuál fue el verdadero sostén de Job? Dios. Y yo creo que a usted tal vez le esté pasando esto. Usted dice: no tengo a nadie, no confío en nadie, no le puedo contar mis cosas a nadie, solamente oro. Y esa es la clave. Orar, porque Dios te va a sacar de cualquier situación difícil para que des el testimonio de que Él sigue teniendo el mismo poder que antes. Dios no cambió, no dejó de tener poder, mucho menos dejó de tener misericordia por el ser humano. Él no es como nosotros, que de repente juzgamos lo que vemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, hacemos comentarios. Dios no. Dios en silencio está esperando tu decisión. Y yo creo que ahora, cuando empecemos a orar, en unos minutos nada más, miren, 3 minutos más para que ahora la gente nos llame y nos mande su necesidad, su pedido de oración, qué es lo que le está pasando. En breves líneas, porque sabe una cosa, estas listas de oración
no solamente ahora vamos a orar, esta lista de oración después la vamos a llevar a la congregación y para nosotros va a ser una gran bendición, la verdad, una gran bendición, porque después la gente nos comenta cuando han recibido el milagro, cuando algo ha sucedido en sus vidas. Y lo más hermoso de todo esto es que nosotros los cristianos oramos. Orar es hablar con Dios. Orar es decirle a Dios lo que nos pasa. Orar capaz que cuando estamos orando ahora hay alguna persona que se conmueve por el toque del Espíritu Santo y empieza a llorar. Porque ese llanto, las lágrimas es una de los métodos que Dios usa para la liberación de una persona. Así como lo escucha. Cuando una persona a veces llora, en el llanto es liberada esa persona también. Y yo digo, qué lindo sería que nos escribiera gente diciendo, lloré durante la oración, y porque eso nos da la pauta de que Dios le está bendiciendo, que Dios le quiere sacar de ese pozo, de ese lodo cenagoso, cuando Dios en su paciencia se inclina hacia nosotros y dice, te doy la mano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomarnos de la mano. Sin duda, Dios da su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Reitero que a esta altura ya Dios no espera nuestra fe. No. Dios espera nuestra obediencia. Dios espera cuando nosotros sabemos esperar. Hace tiempo atrás vi una persona, había una avenida y en el medio tenía un cantero, donde la gente se paraba allí para cruzar a la otra mitad. Y había una señora que venía con una cantidad de cosas y venía con un niño al lado. Y venían caminando por el cantero y se detienen ahí para cruzar la otra senda. Y ella le dijo, ahora no, espera. Y el niño se paró y ¿sabe qué me gustó? Que el niño la miraba, la mamá, la miraba. Y de repente la mamá le dijo, ahora cruzamos. Y ahí cruzaron. ¿Qué era eso? La obediencia. El niño se podía haber tirado antes o haberse quedado cuando la madre le dijo, crucemos. Yo creo que Dios está buscando gente que le crea, que le obedezca y que se mantenga firme. Tal vez cuando no te mantuviste firme fue cuando te desanimaste, te desalentaste, te pasó lo que esta gente vivió, sufrió, lloró, varón esforzado y valiente. ¿Cómo se nota que no me conoce? ¿Cómo se nota que tengo un susto de que vuelvan otra vez a barrer todos los madianitas? No, Dios te ve distinto. Dios te ve como una mujer de Dios y dice, pero hace tiempo que no voy a la iglesia, hace tiempo que estoy mal. Dios te ve porque te ve en el mañana. Así que tu vida va a cambiar. ¿Oramos? Sí, me parece. Lo primero que voy a hacer es orar para aquellos que quieren recibir a Cristo en el corazón. ¿Sabe? Ese es el inicio de la vida espiritual. Usted tiene un alma, tiene un cuerpo, pero tiene un espíritu. Y ese espíritu, hasta que usted no reciba a Cristo, ese espíritu está muerto dentro suyo. Y es necesario que usted reconozca que Jesucristo es el Señor, que vino a esta tierra, que a los 33 años aproximadamente fue a aquella cruz, murió, entregó su vida en la cruz, al tercer día resucitó, predicó a más de 500 personas que lo vieron y luego dijo, es necesario que me vaya para interceder por ustedes delante del Padre, les enviaré al Espíritu Santo que es el que va a estar con ustedes. ¿Quiere hacer esa oración? Repita conmigo. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, vengo a ti, Señor, a pedirte perdón por todos mis pecados. En esta hora reconozco que soy un pecador y que necesito la salvación eterna. Por eso, si tú enviaste a Jesús a dar su vida en la cruz, en mi lugar, ahora yo reconozco que Jesucristo es el Señor y lo acepto en mi corazón, lo recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Pido que el Espíritu Santo guíe mi vida hasta la misma eternidad para llegar a tu presencia salvado por haber recibido tu mensaje de salvación. Gracias por la salvación que me has dado, en el nombre de Cristo. Amén. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.